Cuando en México hablamos de vinos naturales, de voces inquietas y provocadoras en esta escena del vino, aparece un nombre en nuestra mente: Sophie Avernin. Santo. Ella ha construido un camino propio y siempre está desafiando lo tradicional y apostando por una forma más libre, más sensorial, más contemporánea de entender el vino. Además de sommelier, de empresaria, Sophie es para mí, una curadora cultural. Alguien que conecta productores, historias, experiencias y que sin duda ha transformado la manera en que bebemos y vivimos el vino. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Estamos muy contentos aquí en el estudio de Código Vino porque esperamos explorar en esta charla su visión y algo de su recorrido, porque el impacto es conocido en esta nueva generación de consumidores de vino en el país. Sophie Avernin, bienvenida. Esto es Código Vino. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Mi querido tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Ya listo? Acá con el placer de recibirla, Sophie, gran amiga. Así que, a ver, ¿qué nos cuenta un poquito, no? Va a estar sabroso hoy. Me da la impresión de que va a ser esos podcasts, aparte de pasarla padrísimo, va a estar jugosón. Sobre todo porque, a ver, Sophie tiene mucha experiencia, es divulgadora, anda por aquí, por allá, participa en podcast, va a la radio, va a todos lados, escribe en revistas. No, de milagro eso. No voy a reuniones de toppers, o sea, tú me invitas y yo juraba que sí ibas, ¿eh? Sí te veo. No, pues, a ver, se hace el humilde, pero te voy a decir que está así de tú por tú se trata con, por ejemplo, Os Clark y compañía, o sea, a ver... Es la representante mexicana en el mundo del vino, ¿eh? Lo sé, y por lo mismo estamos más que honrados, pero... Solo soy la Salma Hayek. ¡Ay, qué horror! Está buena. Oye, pues nos tiene que contar si también hay un señor Hayek por ahí. Ay, ¿cómo se llamaba un francés multimillonario? Ándale. Ojalá. Por eso entendería uno tanto emprendimiento y el éxito. Lo que pasa es que todavía no se decide si por Os Clark, por Robert Parker. Claro. O sea, tiene unos cuantos ahí de prospecto. Oh, sí. ¿Qué se hace con tanto galán queriendo ahí conocerte de cerca? Dios santo. Oye, pero regresando un poquito ahí al tema del vino. Provocateur. Uh-huh. Yo me recuerdo de la última experiencia, no tiene tan poquito, pero fue magnífica, ¿no? Los tamales y los espumosos. Qué cosa, y me voló la cabeza. Y estas ideas describen muy bien quién eres, porque es, por un lado, esta irreverencia versus un profundo conocimiento y también unas ganas de romper los paradigmas. Entonces, ¿cómo se construye esa Sophie? Mira, creo que justo acabas de tocar dos puntos muy importantes. La gente cree que saber de vino, o sea, que decir que ser irreverente se hace únicamente siendo irreverente. Y yo pienso que solo puedes ser irreverente teniendo un profundo conocimiento de lo que estás haciendo. Y ahí es donde muchas veces ya no empata cómo lo haces, pues, ¿no? Si no sabes un chorro de vino, no puedes darte el lujo de hacer pendejadas. Oye, pero qué maravillosa respuesta, porque te voy a decir algo. Cuando uno se sale tantito de lo tradicional, automáticamente viene el comentario, la opinión, los haters, ¿no? Y cómo se atreve. Y lo acabas de decir y me encanta, porque creo profundamente en ello. Cuando tú sabes de lo que estás hablando, lo puedes decir como se te dé la gana. Pero claro. Solo cuando tienes el argumento, el fundamento y el conocimiento para hacerlo, entonces sí, como se te dé la gana. Y curiosamente eso es lo que conecta de inmediato con la gente, porque tristemente el vino, y sobre todo en México, sé que pasa así también en el mundo, pero pasó por muchas razones de las cuales no vamos a hablar hoy, pero es una realidad hasta los años 90 o 2000 en este país. Era visto, primero, como para personas muy adultas, muy mayores, y sobre todo con todo este rollo de la formalidad y el tecnicismo, y nada que ver con el disfrute, el aspecto plenamente sensorial, y además
¿por qué no? De estar rompiendo los paradigmas y decir, oye, pues aquí tenemos una cocina que es como es, que tiene chile, que tiene adobos, que tiene masas, que tiene otros ingredientes, y cómo podemos aprovechar lo que nos da la vid para que con eso esté delicioso, ¿no? Y entonces ya nos salimos del camembert y de cosas tradicionales y empezamos a hacer lo que haces en Provocateur. Pues mira, es que el problema es que cuando ya lo hacemos al público, todo se ve muy divertido. Entonces la gente cree que pues fue que no hay un detrás de cámaras, pues, ¿no? Pero cuando nosotros decidimos hacer nuestros maridajes para nuestras catas o para lo que sea, pues, ¿no? Sí nos estamos muchos días preparando esto. Y quita, corrige, no, espérate, cambia de vino. O sea, sí es una chamba fuerte, pues. No nos lo tomamos a la ligera, porque justamente sí estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo es evangelizar. Porque es mucho más fácil evangelizar con lo que la gente conoce. Y es más fácil evangelizar con un taco, con un tamal, con uno que sea, ¿verdad? Que decirles, mira, vamos por un jabalí, ¿no? Al bosque de Sherwood, cázalo, y tráete, no sé, un Ribera del Duero, Gran Reserva del 64. No, Claro. pues, güey, no mames. Oye, y esa es la bronca, ¿no? Pero vamos, yo voy a dar un pasito para Por atrás. favor. Y te voy a preguntar, a ver, ¿cómo surgió esto de poner el wine bar? O sea, que te dijiste ya, no solo quiero vender vino, quiero hacer algo más. O cómo estuvo el tema de, ¿cuál fue la decisión para abrir el wine bar? La pandemia. No, en el antes de la Por pandemia. si no te había quedado claro. Sí, no estaba quedado claro. Desde el antes de la pandemia, yo ya se los voy a decir sin pelos en la lengua, porque ya ven sí, pues sí puedo decir groserías. Por favor. Sí, sí. Bendita. Tú di lo que quieras, como quieras. Bueno, antes de la pandemia yo ya había decidido mandar a la chingada a las tiendas. Básicamente a los autoservicios y a las tiendas de vino. No voy a ser específica, me salvé de la quiebra de una grande. Entonces, básicamente me saqué mis vinos de todas esas tiendas y de varias tiendas pues un poquito más elegantes. Y porque pues no empataban con mi manera de pensar y de trabajar, porque pues tantos días de crédito, o sea, no es un negocio sostenible, pues, ¿no? Y después me di cuenta que todas esas tiendas lo que están buscando son decoradores. Entonces, que tus vinos se conviertan en parte del mobiliario, ¿no? Oye, pues no se vendió, te lo llevas. Oye, manito, no es silla, espérate. Claro. O sea, esto tiene una evolución, la tienes, ahora sí que la botella está de pie, va a tener una evolución más rápida, más lenta, etcétera, ¿no? Y todo eso me hizo enojar muchísimo. Y decidí a partir de ese momento sacar mis vinos de todas las tiendas, ¿no? Y eso es una decisión que te lleva a tomar muchas más y te hace entrar en pánico, ¿no? Cuando llega el COVID. Claro. Porque dices, ya vale. Claro. Todo. Sí, El negocio, la vida, todo. No, porque pues las Claro. tiendas que seguían vendiendo, yo había sacado todos mis vinos de tiendas un año antes. Y sin embargo se vendió más vino durante la pandemia que mucho tiempo antes. En tiendas. Claro. ¿Entiendas? Sí, se caen los restaurantes y yo estoy así en drama absoluto en mi casa, llorando prácticamente todos los días. Y se me ocurre, pues entre pasar el tiempo y ver qué iba a pasar, etcétera, de hacer una serie de lives por Instagram. Yo nunca había hecho esa cosa, ¿no? Yo ni siquiera sabía que existía un live de Instagram, ¿no? Básicamente, y se me ocurrió darle clases de vino a mi hija, ¿no? Mi hija en aquel entonces tenía... Ay, Dios mío, 19, bueno, era menor de edad, pues. Y sí, no me acuerdo cuántos años tenía. Entonces me ocurrió que podía ser muy divertido que hiciéramos cursos de vino. Total, odiaba ella todos los vinos que le presentaba y eso me empezó a dar una audiencia enorme. El hecho que ella todo decía, ¡qué horror!, ¿no? Entonces yo le explicaba, no, es que este es un pomar, no sabes, Borgoña, divina, maravillosa, qué cosa más chula. Y la otra me decía, no me gusta. Y yo, ¿cómo no te puede gustar? Eres estúpida, ¿no? Entonces nos empezamos a pelear. Y los vinos que más le gustaban a ella eran los que más se vendían, ¿no? Entonces eso nos llevó a hacer maridajes y ella se encargaba, porque estábamos encerradas en la misma casa las dos solas, pues. Entonces nuestra convivencia era un infierno. Entonces ella, para vengarse de mis ahora limpias, hoy en la mañana, ella se encargaba de la charola sorpresa de maridaje. Yo le daba algunas indicaciones del vino, cosa que para ella era
hablarle en chino, porque ella no sabía de vinos, pero yo sí. Entonces ella llegaba con una charola y yo veía el contenido de la charola y decía, Dios mío, ¿de dónde salió esta mierda? No, entonces sabía queso panela, cosas que llevaban en la alacena meses, ¿no? Porque yo sí soy de las personas que si veo algo que no conozco, lo compro, ¿no? Para ver a qué sabe. Entonces voy a una tienda asiática y digo, ay, ¿esto qué será? Y madre mía. Entonces empezó a sacar todo y empezamos a maridar y era un infierno, porque todo sabía mal, ¿no? ¿Eso qué es? Entonces empezó a hacer un público, tenía yo calamares secos, que claramente se los pones a los caldos, pues, después lo descubrí. Y no te los comes así como chicles, pues, ¿no? Bueno, y esta era la más feliz sacándome los pinches calamares, que se veían horrible, para maridar, ¿no? Entonces empezó a haber un público que apoyaba el uso de calamares en mis lives, así que saque los calamares. Entonces empezó a haber esta retro muy divertida. Después empezamos a hacer ¿cómo se llama? Maridajes con los productos que hay en las tiendas estas que hay en la esquina, pues, ¿no? Las tiendas de convivencia o de, ¿cómo se llaman estas marcas? Conveniencia, sí. Gracias. No, el Oxxo, el 7-Eleven, sí. ¿no? Que si el cacahuate, que si la papa, que si la de esta, que si la otra, ¿no? Que si lo hiciste una con Dorito, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Oye, pero ¿qué vino le pusiste? Tengo que preguntar. Ella. Sí. No, una chava, la directora de la parte gastronómica de Expansión, me dijo, esto que eres tan buena, a ver, marídame el taquis fuego. Y me di a la tarea de encontrar el vino que le iba al taquis fuego y lo encontré. ¿Y lo encontró? No, lo encontré. Sí. Oye, pasa el tip porque si no nos van a llover las preguntas en el podcast. Primero que pregunten y después exacto, va. No, necesitamos que haya una retro. Interacción, va. Y entonces empezamos a hacer eso y funcionó muy bien. O sea, funcionó tan bien que pues empezaron a subir los números de audiencia. Yo ni siquiera sabía que eso era posible, pues, ¿no? Y todo fue genuinamente un churro, ¿no? Y así empezábamos, todo mi staff estaba encerrado, había una que otra persona que me ayudaba a entregar, pero entregábamos de a botellitas al precio al que le vendíamos a las grandes tiendas desde una botella. Wow. Y eso fue lo que nos mantuvo a flote durante la pandemia, básicamente. Bueno, pero de ahí el salto a poner el wine bar. De ahí, no me fue mal, pues regresamos a una cierta normalidad y empecé a pensar, pues llevo años haciendo esto, pues necesito un masaje cerebral porque la vida de un importador es una vida horrenda, ¿no? Es una vida fea las importaciones son un desastre, los clientes, hay unos increíbles, hay unos menos increíbles, hay unos horrendos, ¿no? Y me di cuenta que estos lives me daban una especie de masaje cerebral y dije, es que necesito seguir con eso, necesito tener un área de descanso y durante muchos años yo había decidido proteger a mis clientes tiendas y no tener una tienda propia para no competir con ellos. Ok. Porque pues soy estúpidamente leal a mis clientes, pues, ¿no? Por la misma manera en que nunca he tenido un restaurante o nunca había tenido un restaurante, porque ahorita lo que tengo no es un restaurante, es un wine bar, ¿no? Pero nunca había tenido, porque ¿cómo le vendes a Liverpool y te autovendes a ti mismo, pues? Evidentemente tú vas a ser más barato, ¿no? Que Liverpool, que tiene una estructura más grande, etcétera, etcétera, o lo que sea, pues, ¿no? Entonces yo había decidido no hacer eso y dije, pues que se vayan a la chingada. Y puse mi tienda, básicamente, y encontré ese local que me enamoró por completo. ¿Ya? ¿No? Está padrísimo. La ubicación es muy bella. fantástica. Ya ves que dicen esto, que los negocios son location. Uh-huh. Pero y cuando uno va, se pregunta, ¿cómo hizo esta mujer para encontrar este lugar? Ay, tengo una agente de bienes raíces divina. Patricia es un encanto. Y cuando me presentó este local, lo vi y me enamoré. En ese momento, la dueña nos hizo casting a varios, porque mucha gente quería ese local, por Zoom. Todavía me tocó por Zoom. Y había una persona que le quería pagar un año por adelantado de renta, por un concepto rarísimo y cosas así muy chistosas. Y cuando la conocí por Zoom, me dijo, ¿tú qué vas a hacer? Le dije, pues lo único que he hecho toda mi vida, ¿no? Entonces le mandé ahí lo que había hecho y le expliqué un poquito qué onda. Y se ve que le cae bien. Pues es que creo que la honestidad ante todo paga bien, pues, en la vida, ¿no? Bien, básicamente. Bueno, y creo que eso, independientemente de que ha favorecido el que de repente algunos cayéramos pasando por la calle, uh-huh.
ha creado también este fenómeno donde otros observan y dicen, esto jala, yo quiero también. Y entonces, ¿a poco no sientes que hay como que una reciente modita de abrir wine bars, pero nada más entre comillas, porque ¿cuál debería de ser la característica principal de un wine bar? Para mí, que puedas encontrar pues muchos vinos por copeo, diferentes, ¿no? Claro. Yo sé que tú tienes por ahí 35 más, soy de repente de cifras, pero la comparativa contra algunos otros que también tienen cierto nombre ahí en el circuito de los que nos gusta el vino, que te ofrecen 6 o 7 copeos, y que luego el estilo de vino por botella es muy específico y no hay variedad, o solo vino mexicano, lo cual está padrísimo, yo creo que debemos apoyarlo, pero pues de repente quieres probar otras cosas. ¿Qué opinas de eso? Mira, las primeras veces, el primer wine bar al que fui, me sorprendió, dije, pues mira, está chistoso el concepto, ¿no? El segundo, cuando ya estábamos en obras, llevé a mi arquitecto, le dije, necesito que vengas a ver, porque está que tiene como ondita, ¿no? Bueno, tiene una ondita con la gente, pues, ¿no? Vi cómo estaban puestas 2 botellas, me pareció horrendo, y el arquitecto me dice, no, es que así se ven las etiquetas. Le dije, no, en este país tiembla y el vino tiene que estar acostado. Me da lo mismo, tu opinión, no quiero, ¿cómo se llama? Las botellas paradas. Sí, no quiero anaqueles, o sea, no. Llevo toda mi vida peleándome contra los anaqueles, en tiendas, en otros servicios, en todos lados. Me niego que en mi tienda hay un anaquel, ¿no? Eso no va a existir, sobre mi cadáver va a haber un anaquel, ¿no? Porque sí hay muchas maneras de hacer las cosas y nada más hay que encontrar el modo, pues, ¿no? Y me acuerdo que llegamos temprano y a mí me gusta mucho beber vino blanco y pedí vino blanco y la chava que me atendió me dijo que pues no tenía ninguno abierto. Yo, ok, le dije, ¿te puedo esperar? ¡Claro! Yo no tengo nada. Oye, y no eres la única a la que nos han dicho eso, ¿eh? Sí. Y yo creo que la respuesta, pues, es esa, ¿no? Sí, no, es como pues no te preocupes, sí, aquí no, te espero, sí. te ayudo a abrirlo. Sí, no, yo sé perfecto abrir botellas, manita, o sea, si se claro, te complica la operación. Si de eso se sea, trata, ¿no? No hay bronca, ¿no? Y me dijo de muy mal modo, ¿cómo lo quieres, no? ¿Seco o dulce? ¿No? Le dije seco. Y me abrió uno que era claramente semiseco, y le dije, no, este no está seco, quiero otro. ¿Cómo? Le dije, ¿sí? Claro. No, y mi arquitecto me veía, yo así, tener yo toda esta interacción con la personita, ¿no? Y pues ya pagué mi copa, pagué la del chavo, ¿no? Nos salimos y le dije, puta, esto va a ser tan fácil. Pues y no lo fue, ¿no? Porque pues finalmente pues se creó todo. Digo, no es que no lo haya sido, pues, pero hay un gran auge y bendito porque se está evangelizando, que era lo que necesitábamos, pero sí necesitamos más gente que lo haga bien, ¿no? Es que tocas exactamente el punto y de veras me sacaste una carcajada que tiene rato que no. Qué bonita frase. Pero a la vez, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer las cosas bien? A ti te sale, creo que lo estás haciendo extraordinario. No es porque estés aquí, independientemente de cuando casi siempre estás, pero cuando no estás y uno quiere la copita, pues ahí vamos y porque tu lugar nos ofrece lo que a los que nos gusta el vino, pues estamos buscando. Alternativas, comidita, un lugar a gusto, de repente encontrarte una amiga y te topas amigos, ¿no? Todo eso lo hace un lugar donde creo se responde la pregunta de ¿por qué voy a Provocateur en lugar de ir a otro? Pero sería muy bueno para el vino y sería bueno para México también, para la ciudad, pues que así como está Provocateur haciendo bien las cosas, hubiera otros que las hicieran igual de bien. Sin duda, y buscando, sí. Incluso, ¿por qué no ponerte a ti de parámetro y decir, oye, yo lo quiero hacer igual de bien o veo cómo pudiera hacerlo mejor? Pero no percibo eso, Sofi. Como que viene esta sensación más bien rentista, donde, mira, si los números me salen, hay que quede, total, la gente no exige, la gente no se queja, generacionalmente hoy es más visto que exijas cierto nivel de servicio, cierta calidad, y entonces ahí se la van llevando. Y no está padre. Porque de repente dices, híjole, me encanta ir a Provocateur, pero entonces ya va a ser mi lugar y ya no puedo acceder a otras opciones porque la carta no está bien armada, porque el copeo no es diverso, porque igual los alimentos para poder maridar llevan ahí un año y no hay intención de buscar otra cosa y de repente esta forzadita cómprame la botella, que no está padre porque hay gente que se quiere ir a tomar una copa y ya. Claro. Bueno, pero fíjate que yo te voy a contar la experiencia que tuve justamente en Provocateur con Sofi, que si no hubiese estado Sofi y hubiese estado alguno de los otros integrantes,
hubiese pasado lo mismo, ¿no? Quizá no con la chispa y mezclado a su vez con su encanto, ¿viste? Pero también son muy buenos chavos. Y fui con mi grupo de alumnos, ¿no? Y nos sentamos. Entonces, lo interesante de Sofía, del concepto, inclusive en este caso, porque estaba Sofía allí, ¿no? Y era explicarte un poquito, bueno, a ver cómo quieren el vino, qué les gusta, cómo, o sea, qué es lo que yo siempre digo. A ver, el sommelier o el que está ofreciendo no es adivino. Tiene que preguntar cuál es el gusto de la gente, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, cómo es, qué gustos tiene para poder ofrecerle acorde a eso. Que en gente que sabe sale naturalmente, ¿no? Entonces la experiencia fue muy bonita por justamente el maridaje. Fuimos probando los distintos platillos que ella tenía y dicen, bueno, a ver, hicimos las dos versiones. O sea, bueno, escojamos un vino. Bueno, para este vino, nos decía Sofía, les recomiendo este y este pincho, por ejemplo, o este plato y este plato. Y después era al revés. Bueno, se nos antojó probar tal cosa. ¿Con qué vino? ¿No? Entonces, exactamente es eso, ir de acá para allá y de allá para acá. Y lo que pensamos que iba a ser una botella, terminaron siendo como varias. Y se la pasaron bomba, y te juro que lo que se te queda es claro que esa sí. sensación que hace al lugar, porque, perdón, sé que caigo en el lugar común, las experiencias, que es lo que ahora está de moda, se vende y se busca vender. Pero la experiencia se da cuando la convivencia rompe ese punto donde estás tan bien tratado, tan bien atendido, te están entendiendo también tu vibra que traes, y entonces el lugar se vuelve parte de. Pero es que eso, a ver, no tenemos que malentender a qué nos referimos con experiencia. Eso es la experiencia. Tal cual. Porque tú vas a un lugar y tenés a alguien con conocimiento, el cual te va explicando, porque encima no solo hablamos del vino, sino de justamente empezamos a hablar de cómo estaban hechos los vinos, justamente porque había algunos biodinámicos, otros naturales y otros no. Entonces, o sea, diferencias y se enriquece la charla, ¿no? Y fíjate que eso me lleva a un par de preguntas que son obligadas. Primero, tal pareciera que estamos llegando a la conclusión de que falta capacitación, falta intención para que estas personas que tienen el contacto con el público en los wine bars hagan bien esta chamba. Pero esto contrasta, y es también comentario, pero pregunta, tú eres educador del vino, tú has sido educadora del vino también, Sofi. Hay tanta oferta de cursos, cursillos, diplomados, cosas en línea, que me parece que también ya se perdió un poquito de profundidad. Y me regreso al comentario de inicio, o sea, para poder tomársela uno sabroso en esto, de entrada sí conviene saber tantito. Y entonces no habrá que poner también foco en eso, en que el tema del servicio esté acompañado de conocimiento, de buscar algún tipo de certificación. Creo que ahí nos falta chamba, ¿no? Y la otra es, por supuesto, la oferta misma, pero hablemos un poquito de ello. Ahí se lo dejamos a Sofi. Te pasó la pelota, Sofi. Dios mío, contigo. Yo sí estaba feliz, dije, no, ya le tocó la pregunta difícil a él. Mira, voy a diferir. Voy a diferir conmigo y contigo. Sí necesitas tener mucho conocimiento, sí hay un montón de escuelas ahorita que dan, o sea, parece que los diplomas de sommelier los reparten en las salidas del metro. O sea, es una cosa sí. Que dices, por amor de Dios, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Y yo durante prácticamente toda mi vida he contratado a personas que no han sabido que no salían bueno, que no venían de ese gremio y que no tenían diplomas. De hecho, el primero que contraté fue a Edgar y a Abigail. Son los dos primeros personas que contraté que fueron mis alumnos, ¿no? Y a Edgar lo contraté porque nadie lo quería contratar, ¿no? Entonces, cuando llegó a su entrevista de trabajo, pues ya, ¿no? Ya le aventé mi lista de precios, le dije, levanta tu primer pedido, y no le había caído el 20 que ya era mi empleado. No, básicamente. Y casi me llora. Yo, no me llores. Levanta tu primer pedido. Órale, porque ya toca surtir la cava, ¿no? Cuando tenemos una cava ahí en San Ángel. Y fue hace un montón de años ya, ¿no? Sí es de mis hombres más longevos, el Edgar. Pero siento
que confundimos conocimiento cerebral con conocimiento real, pues, ¿no? Por ejemplo, hay una Irene, ¿no? Hay una de mis vendedoras. Tengo a Arturo, que sí estudió y no sé qué, que tiene un tipo de conocimiento muy diferente al de ella. Ella no sabe nada de vinos, él sí. Y cuando los ve interactuar, cada uno tiene su tipo de cliente. Y son clientes que no son intercambiables, ¿no? Hay personas que solo quieren que los atienda Irene. Y hay personas que solo quieren que los atienda Arturo. Porque van a tener van a interactuar de una manera muy diferente. Entonces yo veo lo que a ella le gusta comer y lo vende, pero bueno, pero como si lo regalara, ¿no? Y el vino que ella recomienda, ¿no? Es el vino que a ella le encanta. Y Arturo va a tener una lectura del cliente diferente, pues, ¿no? Entonces siempre me parece muy interesante. Por eso cuando trabajamos los maridajes, los trabajamos ahí y los vamos adaptando un poquito a lo que el equipo quiere. ¿Arturo es el flaquito? Es el flaquito. Ah, pensé que era el que cocinaba. No, ese es Rodrigo. Ah, sí, okay. Rodrigo es el que cocina, ¿no? Sí, Rodrigo nunca, había estado en un restaurante al cual no le fue bien y lo recuperé y ha sido todo un trabajo de evangelización también con él, tanto desde el punto de vista de cocina como de vino, porque ves lo que les enseñan en las escuelas de cocina y dices, por amor de Dios, o sea, qué bárbaros, o sea, es un asalto, es un asalto, sí. Está cañón, está muy cañón, ¿no? Y no eres la primera que lo dice. No manches, o sea, pobre gente. Así que no es solamente con el vino. No, es con todo. Lo sé, pero fíjate, acabas de señalar algo súper importante. Cuando tú vendes, lo primero que tienes que hacer es generar confianza en el otro, para que te quiera escuchar, y para que después pase algo, claro, ¿no? Claro. Entonces es un tema que también tiene que ver con personalidad y con vocación de servicio. Nos topamos en México todo el tiempo, y no importa en qué, yo siempre he dicho que en México nadie vende, todos compramos, porque tú ya llevas la necesidad, ya llevas medio camino andado y no te van a convencer de que necesitabas algo. Más bien, tú ya llegaste con esa necesidad y van a ver cómo la satisfacen. Pero ¿a poco no? Y no creo que sea un tema nada más generacional, porque no sé qué edad tenga Irene, pero sé que es fantástica. Pero pues deberíamos de poner más foco, entonces, en buscar gente que tuviera esta vocación de servicio y esta capacidad de conectar, porque es un tema superhumano, o sea, hay los que caen bien y los que somos piedras y dices, ay, este cuate, ¿qué onda, no? Aunque sea buena gente. Pero necesitas ahí, cuando tienes al contacto con el público, esa persona que suavice el tema. Y claro, va a llegar el que pida, oigan, tráiganme al cuate que sepa más y que me explique técnicamente y todo. Y intercambias la mesa y dices, oye. Padrísimo. Para eso están, ¿no? Pero estoy seguro que también tiene este don de gente y esta manera como de poder conectar y hablar y expresar correctamente. Entonces... Ojo, en México yo sí creo que tenemos de los mejores servicios que hay en el mundo, ¿eh? Tú vas a Francia, vas a España, vas a Italia, Asia es muy diferente, pues, ¿no? Porque las necesidades del comensal son muy diferentes. Pero en México tenemos un servicio que yo sí creo que ni siquiera nos merecemos. O sea, pero fíjate, precisamente eso, ¿no? Ha puesto la vara alta y entonces... pues estamos acostumbrados a tener buen servicio, queremos siempre buen servicio y se puede más. Así es el consumidor mexicano. Sí, pero es cierto lo que dice Sofi, porque al fin y al cabo, fíjate que antes era, o sea, siempre hay un tema, ¿no? Yo decía, bueno, me lo pasa que en México te atienden, es buen servicio porque te atienden 4 en tu mesa. Cuando vas a cualquier otro lado, ya sea Argentina, Perú, Francia, España, y tenés uno, ¿no? Y sí, uno para el comedor completo. Exactamente, ¿sí? ¿No? Y lo que está pasando afuera es que la gente, dice, pues es así, si te gusta bien y si no, también, ¿no? Entonces tú, calladito en la boca. Y en cambio acá, ¿qué pasa? Como son 4 o 5, pues estás cada 2 minutos, ¿no? Claro. Pues claro, te sientes rey, te haces sentir rey. Los comensales mexicanos somos horribles. No sabemos pedir todo de una vez. No. Todo vamos pidiendo por entregas. Es que por lo mismo, porque tenemos 4 personas a nuestro... ¿Encargo limoncito? ¿Y también tendrás salecita? El güey ya lleva 10 vueltas y te quiere matar. Sí. Ay, oiga, una servilleta. No, y así están. Y el cuate con la sonrisota. Exacto. Te la trae. No, cuando en cualquier lugar del planeta te hubieran mandado a la chingada. No. Tal no, es cual. una cosa impresionante, pero pues así es, ¿no?
Oye, pero qué bonito que tengamos la fortuna de poder recibir ese nivel de servicio en México. Dejo ahí la idea y paso a otro tema que me parece también muy importante, poder aprovecharte para preguntarlo. Y bueno, aparece provocateur. Hay una parte de la que nadie hablamos. El modelo de negocio, los números, la inversión, el tiempo de retorno, la capitalización, la inversión inicial. Tú eres, claro, una mujer con una gran experiencia en el negocio de la importación de vino, pero esto es un poquito diferente, tantito. ¿Cómo le hiciste para resolverlo todo? Porque el lugar se ve que va muy bien. Híjoles, mira, toda mi vida he tenido mucha suerte, pero tengo, y siempre se lo he dicho a todo el mundo, tengo unos socios fantásticos, ¿no? Justamente Abigail y Edgar son mis socios, y siempre le he dicho a la gente, si vas a tener socios que siempre sean números nones, para que justamente siempre haya un desempate. Y las decisiones las tomamos los tres constantemente, y si dos no están de acuerdo y la única que dice que sí soy yo y los otros dicen que no, ganan, ¿no? Y eso es, así tiene que ser, pues, ¿no? Porque si estás tú solito tomando decisiones, tu negocio va a ser una catástrofe. No, claro. Básicamente, ¿no? Y si necesitas, yo me di cuenta que necesitaba neurona joven, ¿no? Metí muchas neuronas jóvenes a mi negocio, porque me di cuenta que el mundo estaba cambiando. Entonces dije, necesito chavos que vean las cosas de una manera diferente a mí, pues, ¿no? Sí. Son muy buenos catadores ambos. Abby se dedica mucho más al tema de los números. De hecho, le dije, cuando leí la escaleta, dije, no, ve tú. ¿Yo qué voy? Y me dijo, no, ellos quieren hablar contigo. Yo quiero la chica. Pues sí. No, pero ella se encarga de los números, Edgar se encarga de las compras, y como les digo, y les da mucha risa, le digo, oye, es que yo soy la cara bonita, o sea, yo no hago nada. No, básicamente, no. Yo llego y pongo ahí un poco de desorden, y muchas veces ellos tienen más quejas conmigo que yo con ellos, básicamente, ¿no? Porque yo sí, creo que hay que hacer tal, y los dos, no, y yo, porfa. Y soy un desastre. Y ellos me ponen límites, que es lo que necesitas, pues, ¿no? Pero hablando de eso, porque sí es cierto, pero también, por ejemplo, ¿qué sería un error imperdonable en un wine bar? Hacerlo solo tú. O sea, pensar que todo lo que a ti te gusta, le gusta al mundo entero, pues, ¿no? Claro, pensar que lo que te gusta a ti es lo que le gusta a todos. Sí. O sea, imagínate tú. Yo lo aprendí a los 15 cuando era DJ. Uh-huh. Que yo ponía la música que me gustaba a mí. Y no era la misma música que le gustaba a la gente. Claro. No, por supuesto, luego me tuve que dedicar a otras cosas. Sí, pues, claro. Está prohibido en las fiestas en Buenos Aires. Me tienen vetado. Pero pues sí, te digo, todos los que nos dedicamos al vino, evidentemente vas a coger de un pie, pues, ¿no? Dices, a mí me gusta tal, ¿no? Sí, reina, a ti. No, claro, o sea, claro. No manches, dale, ¿no? Yo cuando viajo aprovecho para tomar ciertas cosas que sé que no hay acá, que me dan mucho placer, pero yo sé que no es rentable tenerlas en mi wine bar, pues, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta siguiente y obligada. ¿Cómo se arma una carta suficientemente diversa, pero controlando el tema de los números, de no sobreinventariarte, pues para que le des gusto? Nunca va a poder ser a todos, uh-huh, pero sí a muchos. Al que anda explorando, al que lo llevaron y no sabía ni qué, o el que necesita probar nuevas cosas y sabe que contigo se va a encontrar algo que probablemente lo sorprenda. Pues evidentemente la rotación te va a dar un gran indicador, ¿no? Vas a ver cuál se vende mejor, el feeling de tus vendedores en piso, ¿no? Te van a decir, híjoles, es que este no se vendía, o este platillo no jaló, o lo que sea, ¿no? Y básicamente es eso, pues. O sea, sí hay mucho feeling, sí hay mucho análisis de números, tienes que estar constantemente monitoreando qué es lo que está pasando y estudiar tus demográficos, ¿no? Decir, híjoles, tenemos más mujeres, más hombres, más la edad promedio es tal, que eso lo ves en sala, pues, porque pues no capturas de años, ¿cuántos años tiene? O sea, no haces eso, no somos el INE, pues, no somos el INEGI, pues, ¿no? Pero sí hacemos eso, ¿no? De más o menos dices, bueno, pues, no tenemos este tipo de clientela, que es muy interesante, porque hay lugares que tienen otro tipo de clientela y lo ves en la carta de vinos y dices, bueno, obvio. Claro.
¿no? Claro. Bueno, es que ya platicábamos de esos que se llaman wine bars, y como tú decías, pues se encuentra uno luego gente ahí vomitando las cubas, ¿no? Exacto. ¿Y qué opinas de vender en un wine bar que así se denomine, que así se promocione otro tipo de bebidas? Creo que se puede, a condición que haya un límite claro entre lo que aporta y lo que no aporta. Yo creo que vender una cuba en un wine bar no aporta una chingada, ¿no? O sea, porque lo que estás haciendo, estás abriendo el negocio a que sea un congal, ¿no? Y congales está padre, a mí me encantaría, porque les va mucho mejor que a mí. Yo sería muy feliz de tener un antro, pues, ¿no? Es más, yo toda mi vida quería tener un burdel. O sea, yo quiero tener un burdel, pues. No hacer la madame. No, yo quiero ser una madame, ¿no? Pero bueno, acabé en esto, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Yo creo que si vas a tener bebidas, tienen que aportar algo, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no bebe vino. Me ha llegado gente a decirme, hijos, es que yo el vino no me gusta, quiero un gin tonic. Va, está bien. Y les preparo un Oporto blanco tonic. No, y lo prueban y se cagan, porque no sabían que esa madre existía. Claro. Y me dice, oye, esto está bien bueno. Le dije, sí, es un vino. No, sí, güey. Entonces claro. ya le tiene que aportar, ¿no? Si no aporta, no sirve de nada. Maravilloso. Tocayo. Pues a modo de cierre, ¿no? ¿Qué recomendarías? Yo sé que obviamente va contra tus intereses, ¿no? Pero ¿qué le recomendarías a esa gente que quiere abrir ahí un wine bar? Entonces, ¿qué? O los que ya tienen abierto el suyo, para que lo mejoren. ¿Cómo mejorarlo, no? Que sí hay mucha oportunidad. Claro. Ay, no sé. Bueno, los que quieran abrir, uno no lo hagan porque está cabrón. Claro. Sí. Porque sí es un negocio complicado. Es como la gente, ¿no? Que dice, es que, yo cocino delicioso, quiero un restaurante. Y dices, mi vida. Claro. Es como el mismo desmadre, ¿no? Sí. Mi mamá cocina riquísimo, le voy a poner un restaurante. Le digo, no, chula, neta, no lo hagas, ¿no? No pongas a tu mamá a trabajar porque te va a odiar para toda la vida. Los que quieran mejorar su wine bar, pues que estudien lo mismo, te digo, los demográficos, que vean sus rotaciones. Es que finalmente es algo tan... Yo no puedo llegar a decirle al que tiene puros vinos naturales, híjoles, mano, pon el 3B de Casa Madero, porque me va a mandar sacar del país, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que también es un estilo, ¿no? Si tú decidiste vender puros pantalones en una tienda y yo te digo, vende playeras, me va a decir, pues, no. No. Entonces es un tema... Pero está padre cuando está definido y eso me parece maravilloso, ¿no? De hecho, conozco un wine bar que dice, yo solo naturales y preferentemente biodinámicos. No tengo otra cosa. Si quieres venir conmigo, esto es... Y tiene su clientela y se vale porque entonces ya sabes a qué vas. Uh-huh. El tema es que si no te lo dicen, si el concepto no está claro, que me parece que eso es lo que pasa, de repente sale una cosa ahí como amorfa, como rara, donde ni es para un lado ni es para el otro, pero tampoco te la pasas padre, ¿no? Y creo que ese es mi punto. No, y también lo que creo que decíamos al principio, ¿no? O sea, un wine bar, tú vas a un wine bar, no vas a tomar una botella cada vez que vas. Entonces, creo que una de las cosas es importante es, a ver, vas a un wine bar, tu copeo tiene que ser sumamente extenso, a eso vas, ¿no? No, interesante. Mira, yo creo que la bronca que he tenido con mis clientes, que sí me parece un happy problem hasta cierto punto, pues, ¿no? Que todavía no sé qué lectura darle. Nosotros hacemos cambio de carta entre cada mes, cada 3 meses, dependiendo, ¿no? Dependiendo del humor de Edgar, porque yo no me encargo de comprar. Compran Arturo y Edgar. Literal, yo no veo compras, ¿no? A mí me gusta llegar a Provocateur y sentirme como un comensal y que me sorprendan. Y a veces me dicen, prueba yo creo que te va a gustar. Y yo así, no es cierto, no hacen muy bien. No, pero me gusta mucho el efecto sorpresa, ¿no? Y y de pronto llega gente, es que yo aquí vine, compré una botella con la etiqueta que decía tal y ya no la tienen. No, porque estamos renovando cada rato y es para que tú conozcas otras etiquetas. Yo quiero esa. Entonces, entonces ya ahí es donde yo intervengo, ¿no? Y le digo, no, pues es que mira, de ese estilo, o bueno, interviene Arturo o Irene, de ese estilo tenemos ¿no? Claro. Es que a mí ese me gustaba. Es que justo en el mundo del vino de lo que se trata es que no te cases.
y siempre les digo, tú puedes serle fiel a tu marido, a tu Claro. esposa, a tu hombre, a lo que quieras. Al vino, pues te suplico no le seas fiel. Claro, prueba, No, prueba de todo. sí, no, sé muy puta con el vino. Exacto, exacto, No, exacto. le sean fieles al vino nunca, porque ese amor no te lo va a regresar. El amor que tú le estás decretando no te lo va a regresar nunca. Y porque además, perdóname, el vino es un one night stand. Totalmente, Porque totalmente. eso que viviste, ese momento, esa sensación, ese sabor, esa compañía. Bueno, one Ese stand ánimo. night, each night. Sí, claro. Claro, Claro. sí. O sea, Claro, Sí, claro. sí, pero va a ser o es tan irrepetible que pues sí. Es como la pregunta que todo el mundo te hace cuando te dedicas a esto. ¿Cuál es el mejor vino que hayas tomado? ¿O cuál es tu vino favorito? El vino favorito, dices, ay, por Dios, ¿no? Es que son instantes tan rápidos, ¿no? Ayer tuvimos una cata, ¿no? Edgar y yo fuimos a ver a un cliente y nos hizo ahí, sacó unos platillos y de pronto el vino volteó, literal, y reaccionó de una manera con un plato y le dije, ¡ah! Y le digo a Edgar, porque además ya no sabemos leer muy bien, le digo, ¿ya viste? Me dice, ¡qué grueso! ¿No? Y al segundo bocado de otro plato, ese instante había desaparecido por completo y nos ignoró por completo el cabrón del vino y los dos, ¡maldito! Y regresó a la hora y nos volvió a dar así otro, así de, te las doy a oler otra vez, chiquito. Pero es que el vino es así, son instantes y esos instantes son preciosos. Entonces, cuando estás ahí atento y los captas, a mí me da mucho placer, pues. Entonces, puede ser un vino carísimo, como puede ser un vino muy barato, como puede ser con un taco, como puede ser con lo que sea, pues. Y eso es lo que es precioso, es estar atento de lo que te va a dar ese amante un ratito, ¿no? ¿Sí? sí, tal cual. Y bueno, me parece que con eso defines la relación que todos podemos aspirar a tener con el vino, que son estos momentos de placer inigualables, sí, repetibles, pero nunca con la misma copa, nunca con lo mismo en la mesa, pero algo que sí puede suceder es buscar a esta tribu que pensamos igual, que podemos continuar creciendo, porque sin duda, pues el vino es algo maravilloso. Sin lugar a dudas. Oh, sí. Sofi, muchísimas gracias por Me venir. encantó. La verdad que la pasamos como, de alguna manera... Como siempre con Sofi, augurábamos, la verdad. exactamente. Muy bien. Así que un placer. Un placer Muchísimas tenerte aquí. gracias por invitarme. Tenemos La que próxima hacer- saquen vino. Exacto. sí va. Sí se vale quejarse. Bueno, tiene una razón de ser. Hay una anécdota. y la vamos ¿Hay a un contar así. precedente? Hay un chismecito. Estábamos grabando uno aquí como debe ser, con las copas y bla, bla, bla. Y entonces el caballero Schiller Voy sintió... a hacer la salvedad que para los que me conocen ya saben por dónde viene la cosa. No, pero sintió algo de calor. Estaba más fresco el clima. Entonces se quitó el suéter o lo que lo traía tapado y tira la copa. Y la copa cae directamente a la consola. Y la consola casi así como te la imaginas Claro, echando de película, chispitas. echando chispas y bla, bla, bla. Entonces decidimos que cuando esté el señor Schiller cerca de la consola, le vamos a alejar las copas. Pero después, por supuesto, si eres tan amable, ¿cómo compramos tus vinos y dónde está Provocateur? Provocateur está en Guadalajara 21, en la Roma Norte, entre Puebla y Chapultepec, ¿no? Está muy fácil de llegar, entre el metro Chapultepec y el metro Sevilla. Redes sociales, @Provocateur Wine Bar MX, y ahí me encuentran. Ahí estoy, parada todo el santo día viéndolos. Sí. Bueno, pues a los que nos escuchan los vamos a invitar para que muy pronto, si no han conocido Provocateur, pues lo conozcan, y los que ya, pues hay que reunirnos por allá pronto. Perfecto, ahí nos veremos. Claro que sí. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.